Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a la comunidad Jabrín Tobim, buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo un espacio de Kabbalat Shabbat, de celebración de este día santo, que es el Shabbat que determinó el Señor en su palabra, como cuarto mandamiento en el Decálogo. Y estamos compartiendo un tiempo de adoración, de alabanza, de reflexión, y ahora vamos a dar una enseñanza de lo que el Señor nos determinó a través del Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, para esta reunión de hoy. Les decimos a todos aquellos amigos que se quieran sumar a la comunidad, lo pueden hacer vía mail a comunidadjabrintobim@gmail.com, y también se pueden suscribir gratuitamente en nuestro canal, que es Comunidad Jabrín Tobim. Bien, el tema del día de hoy, le digo para aquellos que a veces quieren anotar, se titula ¿A quién le damos? Esa es la temática del día de hoy. ¿A quién le damos? Y como todos sabemos, la vida, Hay, como se dice en hebreo, Hay es vida, por eso cuando se brinda, en hebreo se dice Lehaim, que es por la vida, procede el Señor, como todas las cosas. Y Yeshua lo que hizo es justamente dar su vida por todos nosotros, por la humanidad, en sacrificio, como cordero inmolado, perfecto y sin mancha, para que todos aquellos que lo aceptemos y lo obedezcamos y lo sigamos, alcancemos la salvación. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Adonai Hashem Elohim. Entregó a lo más preciado que tenía, a su hijo unigénito, dice la palabra, a su único hijo y amado, para que con su sacrificio sea paga del pecado de toda la humanidad y todos podamos entonces alcanzar la salvación. El primer pasaje que vamos a compartir en la reflexión de hoy, para aquellos que me quieran acompañar en la palabra, yo ahora lo voy a leer, lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, y dice lo siguiente: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. El Señor no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, determina la palabra. Hashem es. Por eso cuando Moisés se presentó ante la zarza y le preguntó, ¿con qué nombre te presentaré en Egipto ante los hijos de Israel? En la versión en español le dice el yo soy. El tiempo verbal presente contiene, como hemos explicado, los tres tiempos verbales. Y yo soy, yo fui y yo seré, yo estoy siempre. Yo soy, Dios es. Él es eterno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todo lo que tenemos nosotros, si Él lo creó, le pertenece al que es, al que vive por los siglos y los siglos. ¿Qué es entonces lo que le pertenece? Al Señor, que a veces pensamos que es nuestro, en realidad es del Señor. Nuestros seres queridos, nuestros bienes materiales, nuestro trabajo, la salud, nuestro ministerio y aún nuestra propia vida. Si vivimos o no, es porque el Señor lo determina. Tenemos que aceptar siempre su perfecta voluntad. Nada nos pertenece. Todo nos fue otorgado por Él. Y para Él siempre es la gloria. Por eso uno dice, Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Ahora, Él nos exige, al darnos cosas, que seamos agradecidos. Es un deber ser agradecido. Y lo podemos leer esto en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Yeshua HaMashiach. En todo es todo. Y vamos a notar que los hijos de Dios, lamentablemente, solemos ser desagradecidos. A veces damos gracias, pero no en todo. Y para eso vamos a ir a un pasaje muy conocido, que es la parábola de los 10 leprosos. Les pido que me acompañen al capítulo que está en Lucas 17. Vamos a leer Lucas 17, versículos 11 al 19. Es la parábola de los 10 leprosos, y dice lo siguiente: aconteció que al proseguir hacia Jerusalén, paseaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a cierta distancia, y alzaron la voz diciendo: Yeshua, maestro es moré en hebreo, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y él era samaritano, era extranjero. Respondiendo entonces, Yeshua dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿No es que yo sané a 10? ¿Y los 9 dónde están entonces? No se halló quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta parábola lamentablemente es muy cercana a nosotros, porque si nosotros tenemos que establecer una estadística, de acuerdo a esta palabra y a esta parábola, llegaríamos a la conclusión que 9 de cada 10 creyentes en Yeshua son desagradecidos. 9 de cada 10 creyentes en Yeshua no agradecen lo que Él les da o lo que Él hace por ellos, o por nosotros, me voy a incluir. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros tenemos de agradecer lo mucho o lo poco que tenemos, lo mucho o lo poco que Dios nos dio? No es solamente en forma verbal, diciendo gracias Señor. Hay muchas formas de agradecer. Vamos a ver algunas como ejemplo. Le damos gracias al Señor también cuando hacemos lo siguiente. Cuando congregamos, cuando no dejamos de congregar, porque Él está esperándonos. Este Kabbalat es Yeshua quien convoca. Yo siempre le digo lo mismo. Si ustedes vienen porque yo soy simpático, olvídense, no vendría nadie. Alguno que otro y nada más. Nosotros venimos porque Yeshua nos convoca. Y Él prepara la mesa y Él prepara la cena. Y venimos porque lo amamos y porque necesitamos estar con Él. Le damos gracias también cuando lo servimos. Cuando yo entro en servicio, aun cuando estoy predicando, aun cuando testifico a un vecino, estoy sirviendo al Señor. Cuando yo no, la gente tiene que saber que somos hijos de Dios. Yo les voy a contar algo. ¿Por qué hay personas, ya lo he dicho alguna vez, que hablan y tienen realmente un llamado a las naciones y no terminan yendo ni a la esquina? Porque lo poco no son fieles, no son capaces ni de predicarle al vecino que tienen al lado. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si Dios me dice, háblale a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, a tu tío, y yo no soy capaz de predicarle a esa persona que tengo tan cerca, ¿cómo el Señor me va a enviar a las naciones? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Somos agradecidos también cuando ofrendamos y diezmamos. Cuando somos agradecidos por el trabajo que tenemos y aún cuando no tenemos trabajo y no nos falta de comer, ¿de quién pensamos que proviene ese alimento? ¿Quién me da el plato de comida que a mí no me falte? ¿Quién me da el techo para que yo viva? Es el Señor. Toda buena dádiva viene del cielo, dice la palabra. Somos agradecidos cuando alentamos y ayudamos a los hermanos y cuando oramos por ellos. Yo doy gracias al Señor cuando bendigo a un hermano, cuando me piden oración y yo oro por mi hermano. Cuando ante la necesidad de mi hermano, que está en el hospital, no me quedo con voy a orar, voy y lo visito, porque estuve enfermo y no me viniste a ver, porque estuve preso y no me viniste a ver. Si se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Eso es obedecer y eso es dar gracias al Señor. A veces pensamos que por conectarnos un ratito en un Zoom estamos siendo agradecidos con el Señor. Es nuestra obligación, es apretar un botón. ¿Eso es el esfuerzo y ser muy valiente que habla la palabra? Entonces, vamos a establecer aquí un principio bíblico. No darle gracias al Señor es pecado. Lo vamos a ver a través de la palabra. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo tengo lo que el Señor me dio, sea mucho o poco, y no lo agradezco, no lo utilizo para su reino, ¿para qué el Señor me lo dio? Ahora vamos a ver lo que es la multiplicación, hermano del Señor. Muchas veces, hermanos, se preguntan, ¿por qué no prosperan? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué bueno, porque no somos fieles en lo poco. Es un principio bíblico. Hechos 20, versículo 35. Pablo dijo, el apóstol Pablo, el Shelías, el enviado, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Yeshua que dijo, y notemos aquí, lo escuchamos hasta el cansancio, pero tenemos que abrir la mente y comprender lo que el Señor nos dice. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay hermanos que parece que vienen, lo digo en general, a recibir, a ver cuánto el Señor me puede dar. Yeshua ya dio su vida.
El Señor dio lo máximo que tenía. Ahora somos nosotros los que tenemos que obedecer y para que se cumpla este pasaje que dice, más bienaventurados dar que recibir. Cuanto más doy, es al revés del mundo. ¿El mundo qué hace? El mundo acumula ahorro, fortuna, trabajo, auto, casa, para prosperar. Eso no es el principio bíblico para un hijo de Dios. El principio bíblico es cuando yo más doy, más me va a bendecir el Señor, es al revés. Y estos conceptos tienen que estar claros, porque son principios establecidos en la palabra, es la verdad. Y la verdad funciona. Lo que no funciona es la mentira y el engaño. Y les digo más, funciona aún para el mundo. Van a notar que la gente generosa generalmente recibe nuevamente. Lo que da es lo que recibe. La ventaja que tenemos nosotros es que Dios bendice muchísimo más. ¿Y qué dice la palabra? Él ama al dador alegre. Ahora, el tema no es solo tiempo, es dinero, es predicar su palabra, es todo lo que el Señor pone en mis manos, porque yo lo coloco en las manos de Él y es multiplicado. Ahora, la pregunta es, nosotros siempre tenemos algo que dar. Tiempo que lo invertimos en trabajo, tiempo que invertimos en estudio, tiempo que invertimos en la familia, pero tenemos que ser sabios en cómo lo invertimos. ¿Cuál es la pregunta? Cuando somos bendecidos con lo mucho o poco que el Señor nos dio, y no le damos lo que a Él le corresponde en agradecimiento, ¿a quién se lo damos? Cuando no se lo damos a Dios, ¿a quién se lo estamos dando? Bueno, la palabra responde a esta pregunta muy claramente. Y la respuesta la vamos a encontrar en Mateo, si me quieren acompañar, capítulo 22. Versículos 17 al 21. Mateo 22, versículos 17 al 21. Y dice lo siguiente, pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? ¿Cómo no era que el Señor siempre es manso y humilde? No. El Señor decía las cosas como las tenía que decir. Había momentos que eran manso y humilde, había momentos que a los fariseos les decía hipócritas, nido de serpientes. A un emperador le dice, dígale a esa zorra de parte mía. Ese es Yeshua. Él hablaba verdad. Y él sabía cómo hablar con cada uno. Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Versículo 21, dicen, de César. Y ahora notemos la respuesta. Entonces les dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Entonces, cuando yo no doy a Dios lo que es de Dios, ¿a quién se lo estoy dando? A César, representando al enemigo. Cuando yo no doy a Dios lo que es de Dios, se lo estoy dando al enemigo. ¿Es blanco o negro? No hay un término medio. Entonces, me tengo que replantear qué hago con lo que el Señor me da. Salmo 116, 12 de David. Salmo 106, 12. ¿Qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué le puedo dar al Señor si todo lo que yo dé es poco? Él dio su vida, Él dio lo máximo. Yo no puedo no ofrendar para su obra, para salvar almas. Yo no puedo, si Él me está convocando cada Kabbalat Shabbat y me da alimento puro y me da su palabra y me bendice, yo no puedo presentarme de Adonai con las manos vacías, lo dice la palabra. No puedo, porque soy desagradecido a lo que Dios está haciendo con mi vida. ¿Cómo voy a pretender bendición después? Vamos a un principio bíblico, nuevamente. Si el Señor te dio, entre otras cosas, a mí también, y vamos a hablar ahora de los panes y pececillos, de la multiplicación. Si el Señor te dio unos panes y pececillos, no es para que los comas vos solo, sino para que los pongas en sus manos y seas un canal de bendición que ayude a alimentar a otros. El Señor con unos panes y pececillos, exactamente con 5 panes y 2 pececillos que le dieron, alimentó a más de 5.000 personas. ¿Y por qué pensás que con vos no lo va a hacer si obedeces? Si es el mismo Señor, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si la palabra dice que Él no cambia. Vamos a leer Mateo, justamente el tema de la multiplicación.
capítulo 14, versículos 13 al 21. En la BTX el título es la primera multiplicación. Mateo 14, 13 al 21. Al oír Yeshua, se retiró de allí en una barca a un lugar solitario en privado. Cuando lo oyeron las multitudes, lo siguieron a pie desde las ciudades, y al salir vio una gran multitud de gente, y se estremeció por ellos, y sanó a sus enfermos. Versículo 15. Al atardecer se acercaron a él los discípulos, diciendo: el lugar es solitario y la hora ya avanzada. Despide pues a las multitudes, para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. Y Yeshua les dijo: no tienen necesidad de ir, dadle vosotros de comer. Eso nos dice hoy el Señor: dadle vosotros de comer a la persona que necesita la palabra, al hermano que todavía no conoce al Señor, al que sí lo conoce. Cuando nosotros tenemos un programa de radio, cuando nosotros tenemos un Zoom para alcanzar más gente, nosotros le tenemos que dar de comer, porque para eso Dios nos bendice. Le dicen ellos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Me hace acordar cuando hay gente que dice: pero yo todavía no tengo trabajo. Yo después voy a hablar de eso, de dar en mi propio testimonio cuando yo no tenía trabajo lo que hice. Porque creo que no hay mejor poder del Señor que cuando uno da el propio testimonio real. Entonces él dijo: tráemelos acá. Y tras ordenar a las multitudes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y después de partirlo dio los panes a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y fueron saciados, y de los sobrantes sobró. Y de los sobrantes los trozos recogieron 12 cestos llenos, y los que habían comido eran como 5.000 varones, aparte de mujeres y niños. Nosotros no tenemos que mirar con los ojos humanos, tenemos que mirar con los ojos del Señor, lo que Él puede hacer con los panes y pececillos pobres que podemos darle nosotros. Es mucho más el Señor, pero se lo tenemos que dar, no comerlo nosotros. Eso es amor al prójimo. Los 2 mandamientos del Señor es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu alma, toda tu mente y tu corazón. Y el segundo es: a tu prójimo primero, lo decimos a taratajo, primero el otro, como a ti mismo en segundo lugar. Yo tengo que poner al otro primero, eso es renunciar al yo, eso es crucificar la carne y el alma. Amo a mi hermano, por eso colaboro con la obra, para que sea salvo. Ese mismo Mashiach que hizo este milagro de la multiplicación con 2 panes, con 5 panes y 2 pececillos, es el mismo Yeshua que tenemos hoy. Y es el mismo Yeshua que está ahora ministrando, que nos está hablando. Tenemos que tomar conciencia de esto. El que está llamando la atención y exhortando es el mismo Señor. Y lo hace porque nos ama y porque quiere que lo obedezcamos. Porque ¿qué dijo Yeshua? Que está ahora aquí. Si me amáis, guarde mis mandamientos. Yo no tengo que ser amor de la boca para afuera. Hay un libro de hechos para que yo accione en fe. Cuando Moisés estaba en el desierto y estaba enfrente al Mar Rojo y el faraón con todo su ejército detrás y el pueblo de Israel encerrado, en un momento el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara y marchen, ponete en acción. Yo ya te enseñé lo que tenés que hacer. ¿Qué estás esperando, hermano? Proverbios 11, versículos 24 al 26. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es para analizarlo, ¿no? Porque hay gente que a veces prospera y otra que no. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Y el mejor ejemplo de generosidad que Yeshua dijo: ejemplo os di, es el mismo Señor. Él dio su vida, todo, hasta la última gota de sangre, para que vos hoy estés acá reunido en su nombre, y yo, y para que seamos salvos. ¿Qué hago con lo que el Señor me da? Amigos, cada semana tenemos aquí una cita con Yeshua, que ahora está presente. Él dio su vida por nosotros y quiere que vivamos por Él. Ese es el sentido. Él murió para que nosotros vivamos por Él. Que le consagremos, ¿qué cosa? Nuestro tiempo, nuestros sueños, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra economía y nuestro ministerio. Todo a Él, en sus manos. Mis panes y mis pececillos te los doy, Señor, porque van a ser mucho en tus manos.
¿A quién le damos ese título de la reflexión de hoy? Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. No le podemos robar a Dios, porque el Señor dice que Él no puede ser burlado. Debemos ser sabios en la manera de administrar lo que el Señor nos da y darle a Él lo que le pertenece. Y obedecer desata bendición, abre las puertas de los cielos. Cuando Dios da un mensaje así, es porque nos quiere bendecir, porque quiere que vivamos esa vida de abundancia que Él nos prometió. Porque ¿en qué palabra creemos si no? ¿Qué es fe? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Si el Señor me da una vida de abundancia y me la promete, Él no puede mentir. Es mi obediencia a su palabra lo que va a hacer que esa vida efectivamente se haga real. Y vamos a ver una promesa que hace con respecto a esto en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 6. Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. Él ya lo prometió. Y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Miren qué promesa por obedecer al Señor. Para finalizar, quiero contar un testimonio real que me pasó hace no mucho tiempo. Ustedes saben, yo como judío, en mi familia tradicionalmente se festejaba el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, y en realidad es el Yom Teruah, el Día de las Trompetas, y lo mismo que Pesach, lo mismo que Yom Kippur, bueno, todas las fiestas tradicionales siempre desde muy niño las festejamos, y hace un tiempo era una costumbre reunirnos en familia. Mis padres, como ya partieron, fuimos de una prima, Moni se llama, una prima mayor, me lleva como unos 10 años, que la queremos y me quiere mucho, a mi hermana y a mí, y ella tiene su esposo Sergio y 2 hijos ya grandes, cerca de 30 años. Fuimos a cenar con ellos en un Rosh Hashanah, y claro, les anticipo y les digo, realmente las fiestas judías se comen muy bien en serio, mucha comida, mucha bebida. El judío cuando festeja, festeja fuerte, y cuando sufre, sufre fuerte como el Yom Kippur. Pero cuando se festeja de verdad. Y bueno, fuimos a una cena donde había de todo, y claro, mi hermana, Silvina se llama, yo le llevo 4 años, además de trabajar en marketing en una empresa, hace unos años tiene un emprendimiento de repostería de tortas donde le está yendo muy bien, se está armando una pequeña empresita, y claro, preparó una torta hermosa, decorada, ella hace realmente tortas muy bien, muy lindas y muy decorativas y muy ricas, y la llevó, claro, fuimos a la cena, y yo confiado en que, bueno, iba a haber de todo, no llevé nada. Me senté a comer, había todo tipo de bebidas, comimos, lo pasamos realmente muy bien. Termina la cena y cuando nos vamos, delante mío, Moni, mi prima, le dice a mi hermana, muy rica la torta. Y a mí ya se me caía la cara de vergüenza. Y me miraron como, ¿y vos qué trajiste? Y me sentí tan avergonzado, porque estuve en una cena que no era el Señor, era familiar, pero yo no había llevado nada. Y dije, nunca más me presento a una cena de amigos o familiar sin llevar algo para compartir, porque nos están agasajando. Y es una forma de agradecer todo el trabajo que hizo la familia que me está recibiendo. Bueno, esa cena para nosotros, aún superior es cada Kabbalah Shabbat. Nosotros estamos ante la presencia del Señor. Y la palabra además declara, no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Y para aquellas personas que muchas veces me dan el argumento, y pero yo no ofrendo porque no tengo trabajo, o porque tengo un pariente que está mal, les voy a contestar con mi propio testimonio. Yo pasé, Pablo Morales, aquí está presente, lo contamos en la radio, lo sabe, he pasado muchos desiertos fuertes con el Señor y he pasado también periodos donde no tenía trabajo. Pero a mí me enseñaron estos principios bíblicos y yo sabía que el guardar lo poco que podía guardar para el Señor, si yo tenía para comer o tenía unos pesos, yo sabía que eso iba a desatar la bendición de los cielos, porque era aplicar la fe. Y decir, tengo poco, Señor, pero lo pongo en tus manos, porque eso va a ser de bendición. Y así es como le abría la puerta de los cielos y rápidamente yo conseguía trabajo. Y mucho mejor de lo que estaba buscando. Y lo mismo si ponía a una persona, decía, bueno, necesito para los medicamentos. Bueno, le compro los medicamentos, pero esta partecita la guardo para vos, Señor. Porque primero está el Señor. Porque el que le dio la vida a la persona que está enferma es el Señor.
Y el que va a determinar si va a seguir viviendo o no es el Señor. Y el que va a determinar si yo voy a tener trabajo el día de mañana o no es el Señor. Y porque la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo, salud, trabajo, ministerio, familia, hijos, vendrán por añadidura. Entonces, la pregunta de la reflexión es, ¿a quién le damos? ¿A quién le damos de lo que recibimos del Señor? ¿A Dios o al César? Olvídate de recibir bendición del César. Al contrario, cuando yo separo lo que es la ofrenda o el diezmo, la ofrenda es una donación voluntaria. Y hay lugares donde da pánico hablar de dinero. El Señor hablaba de dinero. Se expande el reino con dinero. O nos vamos a creer que porque oramos se pagan los pasajes, se paga las campañas de evangelismo, se paga lo que hay que pagar. Se paga con dinero. Por eso el Señor hablaba. Y si vos tenés la desconfianza, primero que nosotros hacemos aquí todo muy transparente. Es como hablaba el otro día con Luis. Yo le doy a una persona en la calle que está pidiendo monedas, yo le doy monedas, y si después la palabra me dice que le tengo que dar, si después ese hombre se compra vino para emborracharse, va y le pega a la mujer porque le compra un cinto, se compra un cinto, ese es un tema de él con Dios. Yo tengo que hacer el bien en cuanto a mí dependa. ¿Sí? Entonces, somos bendecidos cuando nosotros obedecemos los principios bíblicos. Vamos a terminar entonces la reflexión con este mensaje. ¿A quién damos lo que damos? La palabra es muy clara y cerramos con este pensamiento. Tenemos que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Shabbat Shalom, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. A todos aquellos que se quieran suscribir a nuestra comunidad, que quieran adherirse, lo pueden hacer vía mail a comunidadjabrintobim@gmail.com. Nos escriben allí. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de manera gratuita, que es Comunidad Jabrín Tobim. Fueron ustedes muy amables. Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima emisión de este Zoom. Bendiciones.